Sé que si eres un acérrimo fanático del automovilismo, reconocerás el contexto de esta fotografía. Digo, hay hasta una película alrededor de ella, pero tal vez no reconozcas esta otra, y la historia de cómo Ferrari se vengó de Ford después de que ellos se vengaron de Ferrari por no dejarse comprar por ellos. Con el retorno de Ford al Mundial de Resistencia para 2027, mientras que Ferrari destaca en las últimas ediciones de las 24 horas de Le Mans, a los fanáticos nos llega a la memoria la famosa historia de Ford venciendo a un Ferrari que llevaba 6 años dominando las 24 horas de Le Mans en 1966. Pero poco se habla de la exitosa venganza del cabalino rampante en 1967. Y aquí es donde cualquiera pensaría que estoy loco, porque Ford ganó Le Mans durante 4 años consecutivos, mientras que Ferrari no volvió a ganar en el prestigioso trazado francés hasta 2023. Pero esto pasa porque la venganza de los italianos no fue en Le Mans, ya que derrotaron a Ford en donde más le dolería a cualquiera, su propia casa. Las 24 horas de Daytona es una carrera muy importante, no por nada es una joya de la corona de la resistencia. Y ni hablar de la importancia que tiene para Ford, ya que, al ser la carrera de endurance más relevante de los Estados Unidos, para ellos era fundamental ganar en casa. Y en la edición de 1967 de dicha carrera, Ford estaba muy confiado en que la victoria ya estaba en sus manos antes de que empezara la carrera. Y para asegurarse de que así fuera, se presentaría en Florida con 6 flamantes GT40 MK2 oficiales, además de otros 3 modelos viejos de equipos privados, una cantidad de coches más que suficiente para ir por la victoria, al menos por probabilidad, ya que al menos uno de esos 9 coches debía terminar la carrera sin presentar averías mecánicas, ¿cierto? Por su parte, Ferrari llevaría 2 coches oficiales de su nuevo modelo, el resultado de la libertad creativa que Enzo Ferrari le dio a su director técnico Mauro Forghieri para diseñar coches y motores, el 330 P4. Un viejo Ferrari P3 del equipo North American Racing Team, NART para los compas, y un Frankenstein de la escudería Francorchamps que consistía en un P3 con motor de P4. En la clasificación, Ford aseguró la pole position con su GT40, y no fue ninguna sorpresa, porque sería el coche de Dan Gurney y AJ Foyt, 2 de los pilotos más versátiles de la historia, largando primero, mientras que el mejor Ferrari, el número 23 de Chris Amon y Lorenzo Bandini, ocuparía la tercera posición de la parrilla de salida. Aunque la sorpresa la daba un Chaparral 2F que se volvía una seria amenaza tras clasificar segundo con Phil Hill y Mike Spence. Pero lo más sorprendente fue que la cuarta posición de la parrilla de salida no quedó en manos de alguno de los coches más evolucionados como los GT40 MK2 o el otro Ferrari P4, ya que el Ferrari más viejo, el P3 del equipo NART, fue el que superó al resto de los coches gracias a la destreza de Pedro Rodríguez, piloto de dicho Ferrari junto a Jean Guichet, otro buen piloto que para ese momento ya era ganador de Le Mans y Sebring. Las 24 horas de Daytona del año 1967 se definieron por el concepto más básico de las competencias de resistencia, la confiabilidad mecánica, y es que medio mundo sufrió averías durante la carrera. Empezando por los chaparrales, ya que pese a que el coche de Phil Hill llegó a liderar en las primeras vueltas, para la tercera hora de la competencia tuvo que abandonar por fallas mecánicas y posteriormente otro chaparral también tuvo que abandonar, mientras que Ford vivió un infierno con todos sus GT40 dañados, lo que se tradujo en mucho tiempo perdido en boxes y en los peores casos, abandonos. Incluso su coche con más posibilidades, el conducido por Dan Gurney, tuvo problemas, y aunque le cambiaron la transmisión a falta de 6 horas para que acabara la carrera, Ford tuvo que retirar el coche de la pista al final. Y sorprendentemente, los que más aguantaron fueron los Ferrari. Algo raro porque la fiabilidad no es una razón por la que los autos italianos sean famosos. Pero gracias a eso, el Ferrari de Lorenzo Bandini y Chris Amon cruzó la meta de las 24 horas de Daytona del 67 en primera posición, seguido por el Ferrari número 24 de Mike Parks y Ludovico Scarfiotti, y el Ferrari del equipo NART que manejaba Pedro Rodríguez cerró el podio. Ya lejos de ellos, la cuarta posición la ocupó un Porsche 910, con el mejor de los Ford
ubicado en la sexta posición. Y para echarle más sal a la herida, cuando Ferrari se dio cuenta de que era casi imposible que alguien le arrebatara el triplete, le pidió a sus pilotos que empezaran a reducir la velocidad para asegurar que los autos no fallaran y pudieran tomar una fotografía de los tres cruzando la meta al mismo tiempo, justo como Ford lo había hecho en Le Mans durante la edición del 66, aunque Ferrari lo hizo mucho mejor porque no perjudicó a ninguno de sus pilotos, ya que, a diferencia de Ford, que lo hizo cuando dos de sus coches habían recorrido la misma distancia, lo que hizo que la victoria que debió ser de Ken Miles terminara en manos de Bruce McLaren, en Daytona ningún Ferrari se encontraba en la misma vuelta, por lo que cuando cruzaron la meta a la vez no quedó duda de quién era el ganador. Este golpe de Ferrari le dolió más de lo que pensamos a Ford, porque fue vencido en su casa, los Estados Unidos, y por eso se tomaron su propia venganza muy en serio. Y para las 24 horas de Le Mans del 67, presentaron el GT40 MK4, coche que volvió a ganar la carrera, pero ya no con la misma contundencia con lo que lo hizo en el 66, ya que la segunda y tercera posición la ocuparon los Ferrari 330P. No indagué casi nada en el evento que detonó esta aguerrida rivalidad entre Ford y Ferrari, porque creo que es una de las historias más famosas del automovilismo, mientras que el golpe de autoridad que le devolvió Ferrari a los estadounidenses en Daytona es una historia mucho menos contada, aunque está relacionada con la que ya conocemos, y definitivamente vale la pena rememorarla por lo legendaria que fue.